¿Cansado de escuchar tantas voces que no te hablan de Dios? Te invitamos a que juntos podamos ser iluminados por la palabra de Dios. Puedo verte en mi lugar, pagando el precio por completo del pecado, siendo obediente hasta la muerte en la cruz. Me has acercado a ti, Jesús, y no logro comprender. Yo estaba ciego, pero ahora puedo ver. Tu gracia y sangre han borrado mi maldad. Mi vida te quiero entregar. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Porque me has amado, por ti viviré. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Tu inmensa gracia y poder para salvar. Ha sido tanto lo que hiciste tú por mí. La gloria y honra sean a ti. Sean todos muy bienvenidos a este programa de radio. Es el programa número 14 ya de Iluminados por su Palabra. Estamos en Radio Sonido 21. Mientras esperamos también que vayan llegando algunas personas. Mientras tanto voy saludando a Juan Manuel. Juan Manuel, muy buenas tardes, Juan. Bueno, Juan Manuel no está presente. Seguro nos está escuchando mientras está viniendo para acá. Ahí escuchamos el grillito. Pero, como decía, lo vamos a estar acompañando hasta las 21 horas, como siempre, en este programa que es Iluminados por su Palabra, y siempre dando el consejo completo de la palabra de Dios. Pero hablando de invitados, uno que sí vino efectivamente es Daniel Salvatierra. Muy bienvenido, Daniel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, realmente es un placer poder estar acá contigo, David, y poder conocer la radio y, como vos bien dijiste, para dar un consejo de Dios. El consejo que necesitamos hoy más que nunca, y los tiempos que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel secular son muy difíciles, pero sabemos que arraigados y cimentados en la palabra de Dios y en la fe en Cristo Jesús, tenemos una vida victoriosa. Así que muy, muy agradecido por la invitación. Bueno, gracias por venir. Es muy cierto lo que decías, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Recuerdo haber ido de vacaciones con mi familia en mi infancia y haber ido este verano también con los amigos, y qué diferencia abismal. En Santa Teresita, la famosa peatonal de allí, en donde la gente va a disfrutar de un montón de eventos, habían personas travestis, ¿no? Personas ahí en el medio de la calle con un vocabulario ciertamente obsceno, diciéndole a niños de 8 o 9 años lindo y cosas por el estilo, y todo se tomaba como a la payasada. Todos se reían, los padres permitían. Esto fue como una carga también en mí, en los amigos con quienes fuimos de vacaciones, y por ahí charlando con otras personas que estuvieran en Santa Teresita, le abrumó la misma circunstancia. Los tiempos han cambiado, los tiempos han cambiado. Hay una realidad que nos golpea día tras día, que es, secularmente hablando, a lo malo se lo llama bueno y a lo bueno se lo llama malo. Por eso está en decadencia la familia, el matrimonio, las aspiraciones personales han superado todos los valores, y realmente no hay un paradigma para mirarse. El paradigma para toda la humanidad es el paradigma de Jesucristo. Bueno, las cosas han cambiado, pero la palabra de Dios no cambia, ¿no es así? Permanece para siempre. Eso es una verdad bíblica, y en esto creemos nosotros, en esto creemos la IBG de Ituzaingó, ubicado en calle Quintana, 1033, que ya 48 años, ¿no es así? 48 años cumplió el año pasado. Dentro de 2 años, si Dios quiere, en 2018, festejamos el 50º. Así que ahí sí que vamos a tirar la iglesia por la ventana. Siendo fieles a la palabra de Dios. Y hablando de la fidelidad a la palabra de Dios, hoy tenemos un tema muy especial para compartir. Ya lo habrán visto nuestros oyentes, quienes nos siguen a través de internet, nos siguen a través de Facebook en @iluminadosradio, en Twitter en @iluminadosradio, o también en Facebook en Iluminados por su Palabra. Ahí ya han visto entonces de qué se trata el programa de hoy, bajo una cálida imagen que hizo Ignacio Maraulo para nosotros, a quien le mandamos los saludos y le agradecemos, y es la victoria sobre la ansiedad. Hablando de la sociedad actual, ¿no es así? Y de las problemáticas, la victoria sobre la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad, Daniel? Mira, la ansiedad, me gusta mucho cuando trato un tema, ir a lo básico. A la definición. A la definición. Mis padres me compraban cuando era muy chico en los diccionarios y lo aprendí a usar muy bien. Entonces la mejor forma de encarar un tema es ir a lo que está establecido y a lo que está definido como ansiedad. Y anoté varias cosas como ansiedad, y dice estado de agitación, inquietud o zozobra. Y también dice angustia o aflicción del ánimo, deseo vehemente de alguna cosa, intranquilidad, turbar el reposo. Pero lo que más me llamó la atención, que dice falta de confianza de las cosas necesarias para la vida. Falta de confianza de las cosas necesarias para la vida. Siempre la ansiedad tiene como miras el futuro, ¿no es así? Las preocupaciones del porvenir, el mañana, podríamos decir. Y la Biblia nos exhorta a que no nos afanemos por el día de mañana. Pero antes de ir a la palabra de Dios, me gusta mucho una definición de Martin Lloyd-Jones. El doctor dice de la siguiente manera: la fe es aplastarle la cabeza a la serpiente de la duda. La fe es aplastarle la cabeza a la serpiente de la duda. Y cuando decimos que vivimos en ansiedad, tenemos ansiedad, que vale decir no discrimina ninguna clase social, ¿no es así? Sino puede llegar a la gente de clase alta por las preocupaciones de seguir trabajando, tener más dinero, pero aún a las de clase baja también, ¿no? De
esas cosas necesarias, no discrimina. Y decimos también que implica esa duda, implica esa falta de confianza en el Señor. Y al implicar esa falta de confianza, nosotros tenemos que responder con fe. Y en ese punto me encanta la definición de Martin Lloyd-Jones. La fe es aplastarle la cabeza a la serpiente de la duda. Pienso que muchas veces los cristianos también vivimos como si no tuviésemos un Padre protector, un Padre soberano que nos cuida. Muchas veces nosotros decimos, bueno, estamos ocupados y preocupados. Y la preocupación es la ansiedad. La preocupación es la ansiedad. ¿Tenemos que estar ocupados? Sí, tenemos que estar ocupados porque tenemos nuestras obligaciones, pero no preocupados. Pero no preocupados. Me encanta esa definición que diste. Ocupados, pero no preocupados. Ocupados de las cosas de Dios, podríamos decir. De las cosas de Dios, ¿no? exactamente. La preocupación del creyente es falta de fe. Es falta de fe. Porque si estoy escondido bajo la cruz de Cristo, está todo está ya de nuestro lado. Pero, ¿qué es lo que sucede? Las situaciones de la vida, situaciones diarias, nos hacen que la ocupación se transforme en preocupación. Y eso es ansiedad. El temor a mañana, o el temor a lo porvenir, o el temor a mi vida, o lo que vamos a leer ahora, el temor de nuestras vidas, que es lo principal. Y no tuvimos que esperar hasta mañana para recibir a nuestro último participante de este programa. Muy bienvenido, Juan, a esta mesa de Iluminados por su palabra. Muchas gracias, David. Gracias por llamarme. Me llamaste a último momento, por eso salía y me pusiste los grillos. Venía en el auto escuchando los grillos, pero me llamaste hace 10 minutos. Ahora es mi culpa. Hace 10 minutos. ¿Cómo estás, Juan? Bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien, y muy contento de estar acá con Dani, con vos. Y contentos también por la expectativa que tiene este programa, ¿verdad? Porque es un tema que abarca a muchas personas. Tal vez nosotros mismos estemos pasando por estos momentos con ansiedad. Y necesitamos palabra de Dios, ¿verdad? Sí, totalmente. Es un tema muy actual, como decíamos con Dani recientemente. Muchas veces he charlado con compañeros de trabajo, aún de diferentes trabajos que he tenido, y me decían, David, tu característica es que sos una persona paciente. Y yo les decía, no, espera, yo no soy una persona paciente. Pero ellos podían ver una virtud en mí que era la paciencia. Claro está que no era producto de mis esfuerzos, sino que era producto del poder de la palabra de Dios, de los atributos de Dios a la vida del cristiano. Pero me gustaría que la gente también se pueda comunicar con nosotros. Le vamos a dar el número de teléfono del programa de radio. Es 11 37 57 69 33, y que aporten también sus comentarios, y hoy sí, todo tipo de preguntas. Me parece que están dispuestos a atajar cualquier cosa, ¿no? No hay ningún problema. Que el Señor nos ayude. Que venga nomás. Bien, entonces estamos hablando de la victoria sobre la ansiedad. ¿Es pecado la ansiedad? Sí, la ansiedad para el Hijo de Dios es pecado. El tema fundamental es saber dónde estamos posicionados a nivel espiritual. Cuando la ansiedad me fagocita, o sea que cuando la ansiedad me sobreabunda, es cuando más tengo que confiar en Cristo Jesús. Estoy recordando ahora, hay un versículo del Salmo 37 que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y la ansiedad es saber o estar preocupados por las cosas básicas de la vida. Y ahora, como lo vamos a ver en Mateo 6, Cristo Jesús le dijo a los suyos acerca de cómo tenían que actuar y cómo tenían que confiar en Él, acerca de cosas que en su momento el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, y lo que les dijo hace 2000 años es la ansiedad de hoy también. Pero el ser humano no cambia. No cambia. Cambia el vestido, cambiaron, que antes no tenían celular y ahora hay celular, que antes andaban en caballos o en otro tipo de medios de locomoción, pero las preocupaciones y la ansiedad sigue siendo igual. Pero la preocupación es un pecado para el Hijo de Dios. Exactamente, dice Mateo capítulo 6, en el contexto y en el ámbito, ¿no? Lo enmarcamos en el Sermón del Monte. Dice versículo 25 de la siguiente manera, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber,
ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y me gustó lo que decías, Daniel, porque ciertamente la preocupación, la ansiedad, este estrés del corazón humano, del alma, viene por las cuestiones básicas. El alimento, la comida, ¿no es así? Como decimos, la ropa, el abrigo, el albergue, todas estas cuestiones que son básicas para la vida del ser humano. Y no obstante, la palabra de Dios nos dice, no os afanéis. Es un mandamiento directo del Señor para nosotros. Es pecado afanarse, es pecado perturbarse, es pecado la ansiedad. Y justamente la palabra de Dios nos dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ciertamente la ansiedad es un pecado y Dios nos manda no tener ansiedad, definitivamente. Pero para también identificarnos y tener empatía con los oyentes y ser completamente sinceros, ¿quién no fue preso alguna vez de ansiedad, ¿no? De preocupación desmedida? ¿Quién no pasa por situaciones que realmente se siente que se le escapan de las manos? ¿Quién no ha sentido alguna vez esa desesperación, esa preocupación que nos supera y decimos, Señor, ¿quién nos va a ayudar ahora? Señor, yo sé que vos sos soberano, sé que estás en control, Señor, pero esta ansiedad, estas palpitaciones, este dolor de estómago, no me lo puedo quitar. Entonces, para identificarnos con los oyentes y de alguna manera llegar a cada persona, a cada hogar, decimos, ¿quién no fue preso alguna vez? Y como venía escuchando que ustedes decían, en medio de esta sociedad y en medio del trajín en el que vivimos, realmente somos propensos a caer en este tipo de pecado, caer en la ansiedad. Y ciertamente es lindo este tema porque tenemos el antídoto en la palabra de Dios, el antídoto contra la ansiedad. En el mundo podemos encontrar, en el Consejo del Mundo, en profesionales también, en el ámbito del mundo, vamos a encontrar todo tipo de consejos frente a la ansiedad, pero realmente lo que necesitamos es encontrar en la palabra de Dios el consejo final y el antídoto contra la ansiedad, es decir, una solución permanente, no algo provisorio. Y eso creo que es lo que vamos a desmenuzar en esta tarde. Dice la palabra de Dios, fíate de Jehová con todo tu corazón, en el Proverbio capítulo 3, versículo 5. Y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, dice la palabra de Dios. Y me encanta porque estuviste hablando y anticipando ya el antídoto. Y el antídoto es Dios. El antídoto es la palabra de Dios. Y para citarlo en el versículo 8, seguimos en Proverbios capítulo 3, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Versículo 6, perdón. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina. Quiero jugar con la metáfora del antídoto. Porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Y eso es la palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Qué más podemos decir acerca de este pecado? Y cómo enfrentarlo considerando todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Y pienso primeramente en las aves del cielo. No sé ustedes en sus casas, pero en lo particular en mi casa, todas las mañanas voy a estudiar en el fondo de mi casa, en el quincho, y veo a mi mamá dándole de comer a las palomas. Y pienso en aquellas palomas porque la Biblia nos dice, miren a las palomas del cielo, ¿no es así? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y pensando en las palomas, ellas ciertamente no están preocupadas por dónde van a encontrar lombrices, no están preocupadas porque las lombrices suban en la bolsa de valores de Wall Street, no es así, no están preocupadas. Es más, realmente por instinto ellas van en busca de su alimento y todos los días consiguen su alimento. Y mirando esta situación, esta criatura del Señor como son las palomas, el Señor nos dice, bueno, miren ustedes también las palomas. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y ciertamente Cristo Jesús no vino al mundo para morir por palomas. Cristo Jesús vino al mundo para morir por pecadores como nosotros. Y ahí encontramos nuestra fuente de provisión, nuestra fuente de amor, la soberanía de Dios en Jesucristo.
El ejemplo que le da el Señor Jesucristo es algo de todos los días, algo diario, que en ese momento les quiere le quiere demostrar a los que estaban escuchando acerca de un ejemplo muy diario, como vos bien decías, las aves de los cielos. No tienen granero, no trabajan, no se preocupan por si el alimento está más barato en un supermercado o en otro, sino que Dios las alimenta, le da lo necesario para el sustento. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios provee a las aves como Dios nos provee a cada uno de nosotros. Algo básico como el alimento. ¿Cuánto nos ocupamos nosotros y nos preocupamos a veces por el alimento? ¿Qué hay en la heladera? Y hay una gaseosa y nada más. Bueno, vamos al súper y compramos. Las aves de los cielos, Dios provee, Dios las alimenta. Ahora, pasándolo a nuestra vida espiritual, la ansiedad es falta de fe, falta de confianza. En Cristo Jesús lo tenemos todo. Todo, absolutamente todo. Hay un personaje legendario de la ciencia ficción que es Sherlock Holmes. De este habla John MacArthur en su libro Venza a la ansiedad. Y es un personaje, bueno, no sé si ustedes han visto la serie, a mí ciertamente me encanta ver al detective de quien escribió Sir Arthur Conan Doyle. Y él, MacArthur, parafrasea una conversación entre Sherlock Holmes, el detective, y el Dr. Watson. En esta conversación, el detective Sherlock le dice a su amigo, le dice, tú ves pero no observas, tú ves pero no observas. Hace como esta distinción entre ver y observar. La diferencia es clara, le va a decir un ejemplo. ¿Cuántas veces has visto los escalones que hay desde el pasillo hasta el cuarto? ¿Cuántas veces lo has visto? Y el Dr. Watson le dice, muchas veces lo he visto, con toda frecuencia, cientos de veces lo he visto. Bien, ahora le pregunta, ¿cuántos escalones hay? Si pudiste verlo tantas veces, ¿cuántos escalones hay? Y le dice, ciertamente no sé cuántos hay, ni idea. Y ahí le dice Sherlock, le dice de esta manera, bueno, ahí está la diferencia entre vos y yo. Vos siempre pasás, caminás y ves, pero nunca observás. Son 17 los escalones entre el pasillo y la habitación. Y aquí está la gran diferencia entre ver y observar a las aves del cielo. ¿Cuántas aves del cielo nos hemos cruzado hoy en nuestro caminar, en nuestro trabajo, en nuestro diario andar, no es así, en nuestras responsabilidades? Muchas, pero ¿cuántas vimos? ¿Cuántas observamos? Quizá ninguna. Bueno, cuando la próxima vez veamos a un ave del cielo, recordemos que el Padre Celestial nuestro las alimenta. Pero el Padre Celestial nos ama mucho más a nosotros que a las aves del cielo y ha dado a su Hijo Jesucristo para el beneficio de nosotros. No hay razón alguna para estar ansioso. Hay circunstancias difíciles que seguramente en breve vamos a estar clarificando y dando como ejemplo. Sí, las hay, pero podemos confiar en nuestro Dios. Y vamos a ir a un tema musical antes de seguir con Más Iluminados por su Palabra. Y son todos temas musicales que tienen que ver con el tema central de este programa. Vamos a escuchar a Mauricio Velarde, Rey de Gloria. Mi fortaleza es el Señor, no hay otro como Él. Es poderoso el gran yo soy, mi Dios es siempre fiel. Aun cuando en aflicción esté, por siempre gloria le daré. Mi confianza está en Él nunca fallará. En toda prueba o tempestad conmigo estará. Su mano firme me guiará, mi alma Él sustentará. Mi vida está segura en Él, en tormenta o aflicción. Mi vida está segura en Él,
su rostro yo veré. Con toda gloria Él vendrá, mostrando su poder. El sufrimiento cesará, porque en su trono Él está. Segura en Él. Cuán actual es el tema que estamos hablando. Nos siguen llegando, nos empiezan a llegar los mensajes que nos dicen esto en sintonía a lo que venimos diciendo, ¿no? De que es un tema muy actual. Primeramente leo el mensaje de Leo. Qué bueno escucharte por este medio, Dani. Me alegra mucho. El resto del equipo, excelente como siempre. Mientras tanto, Alberto, que acaba de llegar de las vacaciones, seguro está un poquito quemadito. Sí, muy cansado seguramente después de las vacaciones. Es excelente este tema entonces para ellos. Sí. Después de manejar tantas horas, claro, ¿no? tal Además, cual. muy buen tema el que están desarrollando. Muy actual, lo que decíamos. Muy actual. Saludos a todos y que el Señor los bendiga. Y la manito de me gusta de Facebook, Bien, como bien, siempre. bien. Decíamos entonces, y pienso en un ejemplo. Acá en mi mano tengo el libro de El Peregrino de John Bunyan. Para poder representar esto, porque primeramente hay que decir, ¿no? Es un tema que no discrimina ninguna clase social, no discrimina ninguna edad, no discrimina ninguna profesión. No discrimina país, que escuché la semana pasada, nos están escuchando de otros países. No Desde discrimina Ecuador. país. Fer, después avísanos si nos están escuchando de otro país. No discrimina país, no discrimina cultura, no discrimina nada. Es un tema que a cualquier persona le puede afectar. La ansiedad, la preocupación por el mañana. Pero especialmente el cristiano. El cristiano tiene otras herramientas para contraatacar esta problemática. Tiene el antídoto. Se encuentra en una cosmovisión cristiana, se encuentra en una filosofía de pensamiento que no es mirar este mundo
no es mirar las cosas terrenales y pasajeras, sino es poner la mira en las cosas de arriba, en Jesucristo. Y bajo esta alternativa que tenemos los cristianos, podemos decir que tampoco somos discriminados por la ansiedad, también nos puede agobiar la ansiedad. Y entonces en este precioso libro que es El Peregrino, John Bunyan escribe acerca de, hipotéticamente, la vida de un cristiano en base a una alegoría de todas las experiencias que ha pasado. Ya se ha librado el cristiano del pecado, ya ha pasado por el monte Calvario, ya ha visto la cruz, la mochila que llevaba sobre sus hombros se le desprendió al instante, ya eso cayó por la colina, llegó a un sepulcro y ahí dice el cristiano que no la vio más. Pero cuando el peregrino sigue caminando y experimentando distintas experiencias, valga la redundancia, en esta vida, se encuentra en un momento durmiendo junto a su compañero Esperanza. Y en este momento, cuando están durmiendo, está muy cerca del castillo de la duda, en donde vive el gigante de la desesperación. Yo creo que esta analogía es una precisa explicación de lo que es la depresión, pero podemos decir también que podría ser lo de la ansiedad, porque la ansiedad es hermana, gemela de la depresión. Muchas veces la ansiedad dispara la depresión, podríamos decir. Entonces, en este castillo de la duda, habiendo sido ya atados por el gigante de la desesperación, reciben diariamente azotes y el gigante de la desesperación los quiere matar. Ahí están dudando, con falta de fe, con falta de confianza, que eso genera ansiedad. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la alternativa para ellos? ¿De qué manera ellos pueden librarse de aquella ansiedad y desesperación? Y dice que cuando estaban en esta situación tan agobiante, Cristiano dice de la siguiente manera: ¡qué tonto y qué necio soy en seguir encerrado en este calabozo hediondo, cuando podría estar ya paseándome en plena libertad! Tengo en mi seno una llave llamada promesa, que estoy persuadido que puede abrir todas y cada una de las cerraduras de este castillo de la duda. Esa llave Cristiano la había recibido en aquel momento en que creyó en Jesucristo, en aquel momento en que vio la cruz. Recibió ropas nuevas de la justificación, recibió una carta en la cual las puertas del cielo se le abrieron para él, pero recibió una llave, la llave de la promesa. Y cuando el cristiano, que decimos, todos pasamos por esta experiencia, pero tenemos el antídoto, tenemos el remedio adecuado, que es la palabra de Dios, y que es también la oración, como le pasó a Cristiano, cuando en esta oportunidad él pudo orar, él pudo buscar al Señor y él pudo recordar las promesas, mirar al cielo, ¿no? Y ser librado de esta situación tan triste y agobiante para él. Pero volviendo en tema, entonces, acerca de la ansiedad, decíamos que muchas personas pueden experimentar este tipo de problemas. ¿Qué consejos le podríamos dar a ellos para luchar contra esta problemática? ¿Cómo vencer la ansiedad? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este tema? La preocupación va a llegar definitivamente a toda persona, sea cristiano o no, crea en Dios o no crea en Dios, lea su Biblia o no, ore o no. La preocupación llega a toda vida, a todo corazón. Todos nosotros nos inquietamos por alguna u otra razón. La diferencia está cómo lo recibimos y a quién acudimos cuando la ansiedad y la preocupación llegan a nuestra vida. Pienso en la historia que estaba leyendo del progreso del peregrino y me acuerdo de que este gigante de la duda le había dado alternativas. Les había pasado por mucho calvario, por mucho sufrimiento al cristiano y a su compañero, y les había dado dos alternativas para que se quiten la vida. Y llegan momentos en nuestra vida, realmente hay personas que pueden estar escuchándonos y se sienten identificados con situaciones que los ha llevado a desesperación muy grande, a tremenda desesperación. A decir realmente no vale la pena vivir, o decir realmente esto me supera, realmente no tengo ganas de seguir caminando con Cristo, no puedo seguir así. Realmente lo llena de desesperación, de preocupación. Y lo primero que podemos decir es que el Señor lo entiende. El Señor sabe que pasamos por estas circunstancias. El Señor sabía que íbamos a pasar por esto, y por eso la Biblia está llena de este tema, de promesas, de aliento y de directrices de cómo enfrentar la ansiedad. El mismo Señor Jesucristo aquí en Mateo 6 le da a los discípulos el antídoto, como bien decía David. Le dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí radica el gran secreto
de la vida del cristiano. Y para aquellas personas que no saben que Cristo es aquel Salvador del mundo, tienen la oportunidad hoy, en el año 2017, de buscar el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Es buscar a Jesucristo. Es buscar a Jesucristo. Dentro de 40 días se va a celebrar la llamada Semana Santa. En todo el mundo va a haber actos y va a haber homenajes. Incluso hay personas que se crucifican también en la cruz. ¿Pero eso es buscar a Cristo? Eso no es buscar a Cristo. Buscar a Cristo es saber... Eso es ¿Qué religiosidad. es religiosidad? Es la falsa religiosidad que muchos creen que porque en un día del año ya son aceptos por Dios. Y eso no es vivir una hipocresía para consigo mismo. Sino que encontrar a Cristo es algo completamente distinto. Es saber que Dios provee, Dios proveerá y Dios está con nosotros en todo momento. La gran oportunidad que todos tenemos es saber buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y nos dice, el mismo Señor Jesucristo dice, todo lo demás va a ser incorporado. Añadidura. Te va a ser dado. Pero primero me tenés que buscar. Y ahí está el problema, ¿no? De buscar las cosas de forma desordenada, de pensar mal, de tener las prioridades cambiadas, diría en otras palabras, de buscar primeramente las añadiduras y luego el reino de Dios. Y eso es lo que le pasa a muchas personas. Pensando en este tema también, yo creo que muchas veces la ansiedad lo que produce es que ahoga la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios dice eso, ¿no? Recordamos Mateo capítulo 13, en donde está la parábola del sembrador. Y entre los 4 terrenos en el que fue sembrada la semilla, uno de ellos fue los espinos. Los espinos. ¿Qué pasó en los espinos? Fue infructífera porque no fue la tierra. Y eso representa personas que, bueno, no tienen raíz, evidentemente, los espinos, que creen de esta manera tan superficial, pero que la palabra de Dios se ahoga. ¿Por qué? Por los afanes de este mundo, por las riquezas de esta vida. Y vos, Juan, lo hacías tan actual el tema, porque del otro lado hay personas como nosotros, de carne y hueso, que también viven en preocupaciones. Jóvenes de mi edad quizá, chicas que quizás no se han puesto de novios y mientras ven a todos sus amigos ponerse de novio, ¿qué pasa? Entra cierta desesperanza en su corazón, ansiedad, preocupación, y ahí está la cuestión de la fe, de la confianza en el Señor. Padres que ante la situación económica en la actualidad no tienen cómo sostener y brindar cosas esenciales para sus hijos. En una semana va a empezar el colegio. Bueno, no el colegio público, no particularmente, pero sí el colegio privado. Y cuán caras salen las cosas. Hay que comprarle la vestimenta al hijo, hay que comprarle los útiles, hay que pagar la matrícula y el primer mes. Y todo se hace, son números en rojo, ¿no es así? Sí. Y del otro lado nos están escuchando personas que quizá hace meses o hace años están buscando trabajo. Y se abruman, desconfían en el Señor y pueden tender esas personas a enojarse contra Dios, a elevar un puño en contra de Dios. Me ha pasado hace muchos años que había participado de un curso de trabajo y no me habían llamado. Y ese mismo día estaba perturbado y me puse a orar al Señor. Me puse a orar y dando vueltas por la facultad en donde me habían dado ese curso para cedronar, atender llamados a personas que eran drogadictas y necesitaban una ayuda de alguien del otro lado del teléfono. Y dando vueltas por la universidad me encontré a la persona que me había dado ese curso y le dije, ¿no hay un lugar todavía para mí? Y me dijo, sí, adelante, venite mañana. La respuesta del Señor estaba ahí cercana, pero Dios estaba probando mi fe de alguna manera. Y cuando Dios no responde de la manera en que nosotros creemos, ¿es digno de falta de confianza a Dios? ¿Tenemos que elevar nuestro puño contra Él, enojarnos contra Él? No. Muchas veces Dios no responde, ¿no? Y Dios hace silencio y es el momento de confiar en el Señor. ¿Cómo vencer la ansiedad?
¿Cómo vencer la ansiedad? Tenemos hasta 20 y 10 más o menos porque tenemos un mensaje. Hoy Daniel está doblemente porque en los milagros de Jesús también te vamos a estar escuchando buenísimo. a vos. Pero ¿cómo vencer la ansiedad? ¿Qué alternativas nos da la palabra de Dios para nosotros que somos cristianos? Para nosotros que tenemos la palabra de Dios. ¿Qué podemos decirle, qué consejo le decimos del otro lado a las personas que nos escuchan y están pasando por estas circunstancias? Lo primero que tendríamos que hacer es identificar la ansiedad. La ansiedad, como habíamos dicho, es un pecado, pero se presenta con diferentes síntomas, ¿verdad? Tenemos algo en mente, un pensamiento, una circunstancia, una situación. Cuando cada vez que pensamos en esa circunstancia o situación, ese momento, ese suceso que llegó a nuestra vida, nos agarra ansiedad. Y la ansiedad se manifiesta de diferentes maneras. A veces dolor de panza, otras veces náuseas, otras veces cólicos, afecta a nuestro cuerpo definitivamente, afecta a nuestro estado de ánimo. O sea que afecta a físico, nuestra salud. emocional, no sé si, o sea, integralmente afecta a todo el ser humano. Sí, definitivamente. Nuestro cuerpo se ve afectado, nuestro sistema nervioso central se ve afectado por la ansiedad a causa de nuestra mente perturbada. Entonces las personas en ese momento que identifican la ansiedad, aquellos que no recuerdan la palabra de Dios buscan otras alternativas. Pueden ir a algún médico, pueden ir a un psicólogo y saben cuál es el problema, tal vez sepan que es una discusión con un familiar, tal vez sea la falta de trabajo, tal vez sea un problema con algún hijo, la rebeldía de un hijo, lo que sea. Pero buscan otro remedio, ¿no es así? Buscan aspirinas para intentar suplir ese mal momento, pero no buscan el remedio adecuado. Exactamente. Dios ha provisto nuestro cuerpo de señales, de alarmas. Todas las alarmas que Dios pone en nuestro cuerpo no hay que apagarlas. Hay que prestarles atención porque Dios está llamando nuestra atención hacia Él. Entonces cuando yo apago una alarma y simplemente no acudo de mi cuerpo y no acudo a Dios, no digo que no hay que ir al médico definitivamente, pero cuando hay un tema espiritual, hay un tema emocional en nuestra vida que está afectando a nuestro cuerpo, definitivamente Dios está captando nuestra atención y Él dice, mirá a mí, acudí a mí. Es como un hombre que está en su casa, instaló su equipo contra incendios, el alarma contra incendio, y está recostado, está durmiendo, y de repente la alarma empieza a sonar en su habitación. Entonces el hombre se fastidia porque no puede dormir y pone su almohada arriba de la cabeza. Pero el ruido es tan fuerte que todavía no puede dormir, así que no se le ocurre mejor idea que romper la alarma, la bocina. Entonces cuando rompe la bocina está contento porque ahora va a poder dormir. Lo que nunca se fijó, nunca se dio cuenta, es que la alarma se activó por algo. ¿Y fue por qué? Fue porque la casa se estaba incendiando. Entonces lo mismo sucede en nuestra vida. Hay alarmas que se encienden, preocupaciones desmedidas, ansiedad, dolor de estómago, lo que sea que está ocurriendo en nuestra vida por una cuestión emocional, por una cuestión espiritual, y Dios simplemente está captando nuestra mente. Muchas veces personas se automedican o se medican contra la ansiedad y simplemente eso es apagar la alarma. Lo que Dios quiere hacer es llamar la atención por algo más allá, y es una cuestión espiritual. Ya sea que una persona conozca a Dios o no, esto es un asunto espiritual. El momento en que estamos viviendo como sociedad está siendo muy común ver trastornos de ansiedad. No sé si lo han escuchado. Absolutamente. Lo han escuchado. Y es algo actual que sucede y cada vez va increyendo. O sea que es algo que está sucediendo a nivel y toca todos los estratos, como decían. También tocaba los estratos de hace 2000 años, ¿eh? Perdón, Dani, con lo que estás diciendo, se me ocurre un ejemplo muy claro, que hay lugares en donde la gente va a quitar su ansiedad. Son lugares que tienen tecnología vieja, entonces la gente va con un palo Rompe todo. y rompe todo. Exactamente. En cuestión de minutos hace un Y ahí desastre todo eso descarga y aparentemente canaliza esa ansiedad Descarga o que canaliza la ansiedad. Pero fíjense ustedes que nosotros estamos hablando de un tema que sucedió hace 2000 años. Como decía al principio, volviendo al hilo conductor, las mismas preocupaciones que veía el Señor Jesucristo en ese momento son las mismas preocupaciones que ve hoy, en este momento. En el hombre actual, sí. En este momento. El hombre por sí, ¿cuál es la primera preocupación que tiene? El sustento, el abrigo para salvar su vida.
De esa manera el hombre piensa, el ser humano piensa, que va a salvar su vida, teniendo sustento y abrigo. Cuán errado que está. Sino que el que va a salvar su vida, como bien decía Juan, cuando sentís vos una alarma que hay, es porque tu espíritu que está puesto en tu ser, Dios te está buscando. Dios te está buscando a cada uno de nosotros. Y la ansiedad lo que hace es reflejar lo que está sucediendo en mi parte espiritual. Es estar en inquietud constantemente, en buscar a ver de qué manera puedo yo, por mis propios esfuerzos, puedo sobrellevar esta situación, o puedo yo arreglarla, y no la podemos sobrellevar. Tenemos que saber y entender y comprender que nuestro Padre Celestial, lo dice ahí en Mateo 6, sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. El único que va a calmar la ansiedad es Cristo Jesús. Es el único. Si lo tenemos a Cristo Jesús y estamos en este momento atravesando un periodo de ansiedad, caer de rodillas y confesarle lo que está sucediendo. Si no tenemos a Cristo Jesús, ir a la cruz. Para pasar en limpio, lo que la pregunta que vos nos estás haciendo es ¿cuál es el antídoto contra la ansiedad? Entonces el primer paso, para ponerlo en pasos y que el oyente pueda comprender, que le pueda quedar claro. En primer lugar, identificar. Bueno, estoy pasando por ansiedad, la verdad que sí, me transpiran las manos, cada vez que pienso en esto, estoy transpirado por... Me duele la cabeza, me duele el estómago, dolor de panza, sí. Le grito a mi mujer. Exacto, etcétera. Me cambia el humor. Bueno, lo tengo identificado. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, tenés que saber, en segundo lugar, que Dios quiere tener una relación contigo. No importa si sos cristiano o no, no estoy simplemente evangelizando. Estoy hablando de que es una alarma que te está llamando la atención hacia Dios. Que el segundo paso es mirar hacia arriba. Y no sé si querés que hagamos una pausa y damos el siguiente paso. Bien, Dios nos ha diseñado, me leíste en la mente también, ¿no? Dios nos ha diseñado de forma preciosa. Nos ha dado estas alarmas, como dijiste, para que podamos buscarle y para que podamos tener una relación con Él especialmente. ¿Y cómo vencer la ansiedad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios para poder efectivamente tener una relación con Él y disipar estas preocupaciones que, como decimos, todos las podemos tener? Somos dóciles a caer de cualquiera de estas maneras. Pero ¿qué dice la Biblia en este sentido? Bueno, como bien dijiste, lo vamos a estar respondiendo en el próximo bloque, pero vamos a escuchar un tema más de Mauricio Velarde, En Él esperaré. Miren qué cercano que estamos. Precioso este tema, ¿eh? Hermoso, me encanta. Nunca se pueda alcanzar. Mi alma se alegra en mi Salvador, puede en su amor descansar. En Él esperaré, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, porque tuyo soy, me regocijaré. Jehová mi Dios, mi fortaleza, hace mis pies como de siervas, por tu gran amor me regocijaré. Haya frutos, porque tuyo soy, me regocijaré. Jehová mi Dios, mi fortaleza, hace mis pies como de siervas, por tu gran amor me regocijaré.
tú serás mi herencia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, porque tuyo soy, me regocijaré. Jehová mi Dios, mi fortaleza, hace mis pies como de siervas, por tu gran amor me regocijaré. Por tu gran amor me regocijaré. Por tu gran amor me regocijaré. Primera Pedro 2.2 enseña: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. En Iluminados por su palabra, deseamos acompañarte a conocer y crecer en el conocimiento de Jesucristo. En él esperaré, decía el tema de Mauricio Velarde. Uno pensará que soy fanático, pero en realidad también queremos poner los temas acordes a la programación, al tema que elegimos. Invitamos a los oyentes a que en otro programa nos manden algún mensaje pidiéndonos algún tema sin ningún problema. A veces, como en este caso, o en algunos otros casos, por ejemplo el tema de la música, elegimos temas acordes a justamente temas musicales, ¿no? Acorde al tema central de nuestro programa. Así que, para mencionar algunos mensajes que nos vienen llegando, el primero es de Damián Migliani. Dice: gracias por traer este tema tan corriente para todos. Realmente nos ayudan a mirar y buscar a nuestro amado Dios. Un gusto volver a escuchar a Juan y una alegría enorme me da escucharlo a Daniel junto a ustedes. Y por otro lado, extrañamos mucho a Javi. Sí, totalmente. Se extraña a Javi, ¿eh? Le mandamos un beso muy grande y un saludo también a Dami. Le mandamos un saludo a Javi también, nuestra voz oficial, nuestro locutor. Gracias, Fer, siempre también. No quiero olvidarme en esta oportunidad. Del otro lado, Fernando, el operador que nos acompaña. Y miren el versículo que nos dejó Paula. Dice: les dejo un versículo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera Pedro 5:7. Qué hermoso saber que tenemos un Padre tan amoroso que cuida de nosotros. Saludos, Paula de la IBG. Qué hermoso versículo que eligió. Realmente es tan difícil, es muy hermoso leerlo y muy confortante para nuestras vidas. Pero cuán difícil es obedecer al Señor en estas situaciones, ¿verdad? A veces nos cuesta soltar las cosas de las manos y echarlas sobre Cristo. El versículo que mandó Paula, hay una palabrita muy importante que dice toda ansiedad. Echando toda ansiedad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que puede venir la ansiedad? Sí, claro que va a venir la ansiedad en nuestra vida, pero hay que echarla. Así como nosotros echamos a los mosquitos con el ray, bueno, de esa manera tenemos que echar la ansiedad de nuestra vida. Me gusta esa palabra, echad, porque la estuve investigando y significa lanzar algo sobre una cosa, es decir, como una frazada sobre una bestia de carga. Es nuestra ansiedad encima de quién, de Dios, del Señor Jesucristo. Hay un versículo que dice, ahora no recuerdo el Salmo, creo que es el 55. Echa sobre Jehová tu carga, dice. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. O sea, no está en nuestras fuerzas, la fuerza nuestra es la ansiedad. Es el esfuerzo nuestro, está tipificado en la ansiedad, en la preocupación. En cambio, el echar en Jehová la carga significa sacarla de nosotros. Como bien deciste, qué lindo, mencionabas un salmo, y qué lindo en esta situación de aflicción, de ansiedad, como estamos diciendo, volver a los salmos, ¿no? De la palabra de Dios. Y ahora pienso en el Salmo 121,
uno de esos salmos graduales que allá empiezan en el Salmo 120, que cantaban los peregrinos cuando iban a Jerusalén. Alzaré mis ojos a los montes, hablando de mirar a Cristo, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Y qué bueno que podamos no solamente echar nuestra ansiedad bajo los hombros de Cristo, que efectivamente los cargó en la cruz por nosotros, llevando todos nuestros pecados, sino también poner nuestra mira, como decíamos, en las cosas de arriba. Y nos llega otro mensaje de Alberto, dice, muy buen tema el que están desarrollando. No, esto ya lo había leído, perdón. Dice, se escucha muy bien, estoy en Mar del Plata con Raquel, escuchando, muy bueno el programa, que el Señor los utilice. Damián Bigliani, me gustaría... No, esto es otra cosa ya. Okay. Mensaje muy temático, ¿viste? Uno tras otro. Con respecto al que leías recién, el Salmo 121 es fabuloso porque, como decías bien, era para los caminantes que iban hacia la ciudad. Y ellos alzaban los ojos a los montes, mirando que de atrás de los montes venía el peligro, venían a atacarlos, venían los ladrones. Realmente viajar era muy peligroso. Entonces se preguntaban, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si acá me pasa algo, ¿quién me va a poder librar? ¿Quién va a poder cuidar mi caminar? ¿Quién me da garantía de poder llegar a mi destino? Entonces el salmista dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y por eso dice, no dará mi pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Tenemos un mensaje más de Graciela Correa. Nos dice a través de Facebook, excelente tema, muy actual. Gracias, Denencia Salvatierra, por tu participación. Que el Señor bendiga esta hermosa obra. Estamos muy contentos también porque recibimos un mensaje, un saludo de Rubén y de Dina. Son miembros de nuestra iglesia, hermanos queridos, y estamos muy contentos porque Rubén pasó por una prueba grande de salud. Estuvo realmente muy delicado y damos gracias a Dios de que está mucho mejor, de que se está recuperando, y deseamos que esto lo acerque más al Señor. Totalmente. Bien, y cumpliendo con los mensajes que nos han llegado, ¿cómo vencer la ansiedad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios para poder vencer la ansiedad? Particularmente nos enfocamos en Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Pero decíamos, primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Identificar la problemática, ver las alarmas, podríamos decir, observar, en términos de Sherlock Holmes, observar las alarmas. En segundo lugar, poner nuestra mira en las cosas de arriba, mirar a Dios. Dios nos está llamando la atención para tener una comunión con Él. Pero ¿qué más debemos hacer en esta circunstancia? Bueno, el siguiente paso, según Filipenses, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Lo siguiente que sigue, una vez que identificamos que estamos ansiosos, que sabemos que Dios está captando nuestra atención, es volcar nuestro corazón en oración a Dios. Abrirle nuestro corazón al Señor y comunicarle cuál es nuestra ansiedad. Qué es lo que está en nuestras manos y que se nos está escapando como quien quiere retener el agua. Entonces decirle, Señor, esto se me va de las manos. Orarle con toda oración y ruego. Y hay un punto muy importante en cuanto a la actitud de la oración. Pero no sé si, Dani, querés agregar algo en cuanto a la oración. Sí. Con respecto a la ansiedad. El versículo que vos estás leyendo nos llama la atención. El hecho que nos dice que por nada tenemos que estar afanosos, si no sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios. El referirse a conocer nuestras oraciones significa a tener una comunión con Dios, al tener una relación íntima con Él. Así como tenemos una relación a nivel familiar, padre, madre, con hijos, con mi esposa, con otros familiares, tenemos que ser conocidos por Dios en todo. Él ya sabe nuestra situación, Él ya la conoce, no necesariamente necesita que nosotros se la contemos, pero sí nosotros cuando le decimos a Él lo que nos sucede, tomamos conciencia y le estamos entregando nuestra vida a depender de Él. La oración es fundamental para el hecho de poder saber de que Él tiene el control sobre nuestra vida y que esta alarma que se ha señalizado o que se ha activado, Él es el único que la puede desactivar. Él es el único que tiene el control sobre cada uno de nosotros. La oración tiene que ser, como nos dice acá, con peticionar, con oración, con ruego y con acciones de gracias. Con acciones de gracias. Darle gracias a Dios porque ya el hecho
echo mi carga sobre Él. Y yo sé que Él va a accionar de una u otra manera. Los planes de Dios no son los nuestros, los caminos de Dios no son los nuestros. Ni los pensamientos, de Dios no son los nuestros. Pero Él de una u otra manera va a accionar. ¿Cuándo? Cuando Él lo crea necesario. ¿Cómo? Como Él lo crea necesario. ¿En qué momento? En su momento. Pero con acción de gracias, con gratitud. Y ya dejarle toda esa carga que nosotros teníamos en sus poderosas manos. El tiempo y el reloj le pertenece a Dios también. Y qué bueno esto que nos decían de poder reaccionar frente a la ansiedad con actitud de gracias al Señor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 fue uno de los primeros versículos que memoricé. Vino a mi vida en el momento de mi salvación. Amén. Vino a mi vida en el momento de perturbación de mi alma. Cargado con mis pecados, llegué a mi cama, me arrodillé y lloré por mis pecados. Y sentí automáticamente la salvación de Dios a mi vida. Y esta porción bíblica nos enseña acerca de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Con acción de gracias tenemos que venir. ¿Por qué con acción de gracias? Porque de esta manera recordamos lo que hizo Dios con nosotros en el pasado. Supongamos que alguien del otro lado nos está escuchando y en este momento particular está dolorido porque no encuentra trabajo. Bueno, mira el pasado y recuerde cuando Dios le suplió su necesidad. Es como mirar las aves del cielo. Observen las aves del cielo porque de esa manera ustedes van a reconocer la gracia del Señor para nuestra vida. Algo importante en cuanto a la oración, él dice que sean conocidas nuestras peticiones, y estamos hablando del tercer paso en cuanto a vencer la ansiedad. El tercer paso es la oración, y cuando hablamos de oración automáticamente tenemos que recordar a los discípulos diciéndole a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Entonces el Señor dice, bueno, cuando ustedes oren, empiecen así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces cuando yo estoy lleno de ansiedad y Dios me dice que ore, y comienzo diciendo: Padre, Padre mío, que estás en los cielos, estoy diciendo que Él es un Dios soberano, que Él está en los cielos, que sus recursos son los de los cielos, que Él está en control de todas las cosas, y es un Dios maravilloso, alto, sublime. Pero no solamente que es un Dios sublime, alto, todopoderoso, que todo lo sabe, sino que es mi Padre. Entonces yo teniendo estas dos verdades en mi mente, que tengo un Padre, que es un Dios todopoderoso, mi ansiedad toma otro color. Ahora, otra cosa importante que Jesús enseña en la oración es que el enfoque de nuestro corazón no tiene que estar en mis necesidades. El enfoque de la oración no tiene que estar en mi satisfacción personal. El enfoque en la oración siempre es la gloria de Dios. Y eso que decías recién, que tenemos un Padre y que nos acercamos a Él como Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le da una piedra? O si le pide, ¿cuál era la otra porción de la escritura? Decía, un pescado, perdón. ¿Un pescado que le da? ¿Una serpiente? No, ninguno. Mas si vosotros, dice Jesús, siendo malos, y es bueno esa cualidad resaltarla, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará todo lo que sus hijos requieran de Él, ¿no? Y en ese Padre nosotros podemos confiar. Y esa es la actitud con que tenemos que venir, con acciones de gracia. Y pienso en este momento en la vida de Jonás. ¿Cuántas veces atacamos a Jonás? ¿Cuántas veces hablamos mal contra Jonás? Su desobediencia, su rebeldía. Él tenía que ir a Nínive y se fue para otra punta. Pero cuando fue arrojado al agua, allí en el capítulo 2 del libro de Jonás, Jonás tuvo una actitud, en medio de sus debilidades, sí, pero una actitud espiritual, una actitud modelo para nosotros. Una oración con gracias a Dios. ¿No es así? Él dice en el capítulo 2, versículo 9, mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio, pagaré lo que te prometí. La salvación es del Señor. Y ese es el modelo también que tenemos, acciones de gracia a nuestro Dios. ¿Qué otra actitud deberíamos tener? ¿Qué otro consejo de la palabra de Dios en esos mismos versículos nos enseña para poder vencer la ansiedad? El versículo que sigue es, como bien decía Juan, que tenemos un Dios, pero también tenemos un Padre. Para vencer la ansiedad, Dios nos va a dar paz.
La ansiedad, como bien dijimos nosotros, es zozobra, es inquietud, es agitación, es falta de confianza. Y en esos momentos el Dios y Padre nos va a dar paz. Y no cualquier paz, ¿no es así? ¿No? Nos va a dar una paz que nosotros mismos vamos a quedar asombrados de que la situación está en control de nuestro Padre Celestial, está de nuestro Dios, la ha tomado Él para que nosotros reconozcamos que es su paz. Lo dice el mismo Señor Jesucristo, lo dice, mi paso dejo, mi paso doy, lo dijo. Yo no doy como, no la voy a dar como el mundo la da. El mundo da una paz que es efímera, que es pasajera, que dura unos minutos, unos segundos. En cambio, la paz de Dios es la que va a guardar, nos sigue diciendo el versículo, nos va a guardar nuestros corazones, va a guardar nuestros pensamientos, donde ahí radica y empieza todo el motivo de la ansiedad en mi pensamiento, que luego baja al corazón, y luego del corazón da a la luz el hecho. Va a guardar mi corazón, va a proteger mis pensamientos en Cristo Jesús. Dios me da paz, la paz de Dios me la da mi Padre Celestial, pero Cristo Jesús es el que hace toda la obra para mi bienestar, para mi ser. Guardará vuestros corazones y pensamientos. ¿Qué significa eso? Antes de decirte eso, algo muy importante que debemos decir al oyente, y recapitulando un poco, es en primer lugar identificar la ansiedad, en segundo lugar entender que Dios está captando nuestra atención, en tercer lugar volcar nuestro corazón en oración a Dios. Y como decía Dani, el resultado va a ser una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, esto no es una fórmula mágica. Dios está diciendo que el oyente, nosotros, podamos identificar la ansiedad, nos volquemos en oración, porque la oración, cuando oramos, ocurre algo maravilloso. Cuando oramos no le estamos informando a Dios nuestra situación, Él ya la sabe. Cuando oramos estamos confiando en Él, reconociendo que Él es un Dios soberano y conociendo nuestra condición, nuestra incapacidad de cambiar las cosas y la toda suficiencia de Dios para hacer lo que a Él le place. Y cuando yo lo conozco, lo adoro y dejo que Él tome el control de mi vida y busco primeramente las cosas de Dios y entiendo que todo lo demás va a ser añadido. Señor, si a ti te place sanar mi enfermedad, que así sea. Pero si con esta enfermedad voy a glorificar más tu nombre, amén. Cuando yo, solamente un corazón que está ejercitado en oración y en conocer a Dios puede orar de esa manera. Señor, si es tu voluntad que yo permanezca de esta manera, Señor, amén. Pero si es posible que yo pueda salir de esta situación y esto va a glorificar tu nombre, Señor, sácame de esta situación. Entonces la oración no es que va a ser una fórmula mágica, sino que va a cambiar nuestro propio corazón. Y dice que cuando nosotros identificamos el problema, la ansiedad, cuando nosotros reconocemos que Dios nos está buscando, cuando nosotros volcamos nuestro corazón en oración a Dios, la paz de Dios inunda nuestro ser. ¿Y qué es lo que ocurre cuando la paz de Dios inunda nuestro ser? Y como decía Dani, que sobrepasa nuestro entendimiento, dice que guardará nuestros corazones. La paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La ansiedad ataca la mente y el corazón de toda persona. Ataca la mente y el corazón. Ahora, cuando una persona toma este antídoto, que es volcar su corazón a Dios, recibe la paz. Pero digo, cuando vuelva a pensar en ese asunto, va a volver la ansiedad a mi vida. Entonces el Señor dice, no, la paz de Dios guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo. Serás escondido en Cristo. Pero dice algo muy importante, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La palabra guardar allí es que Dios pondrá centinelas o Dios construirá un fuerte sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, de tal manera que no habrá ninguna flecha que de preocupación, de ansiedad, que atraviese nuestra mente, nuestro corazón, de tal manera que nuestra mente estará segura, confiada y en paz, guardada en Cristo Jesús. El modelo de eso es la vida de Ana, la encontramos en 1 Samuel capítulo 1 y 2, quien ciertamente estaba muy afligida, no podía tener hijos, era estéril, y en esa situación tan agobiante, la palabra de Dios dice que estaba en amargura, que estaba en aflicción. ¿Y qué hizo ella en esa situación? Hizo una oración. No solamente una oración de gracia, es una oración modelo, es una oración de entrega al Señor. Y en esa oración entregó a su hijo, Samuel, por fe. Y el Señor brindó la respuesta necesaria para su vida. La bendijo,
no solo con Samuel, sino con más hijos después, pero el modelo que nos da ella también es poder orar al Señor. Estamos terminando el programa de hoy, nos quedan algunos minutos. Yo quería preguntar, ¿hay algunas conclusiones para terminar? ¿Cómo podemos hacer todo este repaso final para que la gente le quede claro cómo vencer la ansiedad, recordando todos estos puntos que dijimos? Está bien, la conclusión que podemos arribar es la siguiente. La ansiedad es la preocupación. En Cristo Jesús encontramos el antídoto a través de reconocer la ansiedad, de poder individualizarla y de poder echar esa ansiedad en oración a través de Cristo Jesús, a través de saber de que Él va a tomar el control de la situación, que Él es mi Dios, que Él es todopoderoso y que Él es mi Padre, que no me va a hacer faltar nada, que como el Padre terrenal, como nuestros padres nos dieron lo mejor para nosotros, Él nos va a dar lo mejor. Y tenemos que saber aprender y ser enseñados a confiar en Dios. Muchas veces lo sabemos quizás de mente, pero no lo experimentamos en nuestra vida de todos los días. Y así como Jonás y como Ana, y podríamos seguir con muchos ejemplos que nos da la Biblia, ¿ellos qué hicieron? Ellos confiaron en Dios. Confiaron en Dios 100%. Como conclusión, yo que también quería decir, aportando a lo que dice Dani también, es que el cristiano que nos está escuchando, el oyente, tiene que saber que el Señor tiene obligaciones con nosotros, en el buen sentido. Él es nuestro papá, se va a ocupar de nosotros, Él promete hacerlo. Él se llama nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Él se llama nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y Él dice que como Padre nuestro nunca nos va a dejar desamparados, nunca nos va a abandonar. Esto decía el salmista: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cristiano, tenés que estar seguro que en cualquier situación en la que estés, el Señor está en control, y la gloria sea para Él. Viví de tal manera que lleves gloria a su nombre en medio de la circunstancia en la que estés. La ansiedad no lleva gloria a Dios, pero dejar nuestras preocupaciones en el Señor en oración y reconociendo la grandeza de Dios, eso lleva gloria a Dios. Y si algo debes guardar en tu corazón de este programa es eso, que debemos llevar gloria a Dios a través de cualquier circunstancia o situación. Lamentablemente tengo otro oyente, tal vez, que no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, que no ha tenido un encuentro personal con Cristo y que no conoce a Jesucristo. Y a esa persona le tengo que decir que Dios no tiene obligación con él. La gracia y el amor de Dios es muy grande y probablemente le provea, como hasta el día de hoy, le ha provisto de muchas cosas, lo ha cuidado, lo ha guardado, pero no tiene ninguna obligación, porque aunque es su criatura, no es su hijo. Y es una gran invitación que también le hacemos en esta tarde, a que pueda conocer a Jesucristo y ser un hijo de Dios a través de arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesucristo, creer en Jesucristo, venir a Jesucristo, creer en su palabra y entregarle su vida completa a Él. De esta manera Él va a entregar su vida a Jesucristo y Dios será su Padre y su Padre protector. De otra manera estará completamente descubierto. Hoy está descubierto, pero más preocupante es que estará descubierto para entrar en la eternidad. De esa manera Dios será su Padre y su benefactor para siempre. Y le seguimos hablando de esa persona que no tiene a Cristo en su vida y no tiene esperanza tampoco en la eternidad. Y al poner los ojos en esta vida, su espalda está llena de preocupaciones, está agobiado. Debe recordar que Cristo, como dice Isaías capítulo 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y pienso en aquel ladrón al lado de Jesucristo. Ese ladrón que estaba en la cruz también, ¿no? Que seguramente habrá vivido una experiencia de aflicción,
Sí, sin lugar a duda. Estaba muriendo, efectivamente. Cuánta ansiedad que produce la muerte, ¿no? El umbral de la muerte. Especialmente esa manera tan atroz de morir que en otra oportunidad desarrollaremos bien, lo que significaba morir de esa tortura, la cruz. Y luego de escuchar la burla del otro ladrón, le dice, no tenés cuidado, nosotros nos merecemos esta situación. Primeramente él se estaba burlando también. Sí, Pero seguramente los primeros minutos, el primer momento se habrá burlado junto al otro. Pero luego pudo reconocer quién es Dios, lo mismo que llamamos en esta tarde, a reconocer en medio de la ansiedad quién es Dios. Y Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y hay una esperanza para nuestros oyentes también, que escuchan la palabra de Dios, que se arrepientan, que se abandonen a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, para que sean perdonados sus pecados y librados de la ansiedad. Amén.